Isaías capítulo 46 y 47 vamos a estudiar el día de hoy y con la ayuda de Dios y terminamos de volada, ¿ok? Y este capítulo, el capítulo 46, ya hemos escuchado acerca de naciones involucradas en todo esto. Son Asiria, Babilonia, los persas, el pueblo de Dios, las tribus del norte, las tribus de Judá. Bueno, y hemos visto que en capítulos anteriores se predijo la caída de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia en el tiempo en el que está hablando el profeta, pero la Gran Babilonia también a futuro, la que se habla también en Apocalipsis, una nación poderosa que va a caer, que va a estar controlando todo. El capítulo comienza con una descripción, este capítulo, de ídolos que representan a los principales dioses de Babilonia o ídolos de Babilonia, y los representa yendo en una caravana, yendo cargados en unas bestias, pero es la idolatría de aquel tiempo la que va a castigar Dios también. Pero ¿cuál podría ser una forma de idolatría en este tiempo? ¿Qué cree que es la idolatría más grande del ser humano en este tiempo? Dinero, ok. ¿Qué más? Digo, porque aún dentro del pueblo de Dios nosotros no adoramos imágenes, ni adoramos estatuas, ni cosas como, ni mandamos a hacer ídolos, ni nada, pero aún existe la idolatría, porque el enemigo lo primero que quiere hacer es mantenerte fuera de la adoración de Dios, en una adoración falsa, en un mundo ilusorio que ha creado el ser humano. El ser humano ha creado todo lo que es material, ¿ok? Cuando Dios creó el mundo, todo lo que había, no había todavía el materialismo, ¿verdad que no? Era un paraíso, no existía la prosperidad, no existía el dinero, no existía nada de eso, pero el ser humano ha ido creando todo lo que es el materialismo, y nosotros sustituimos el universo real por el universo irreal que ha creado el hombre, y es el materialismo. Esa es una forma de idolatría, y también puede ser un símbolo de esta idolatría actual, que es el materialismo. Y este capítulo predice la caída de Babilonia y de alguna manera la caída de una sociedad materialista en el futuro. ¿Hacia dónde se enfoca el mundo? ¿Ve hacia dónde va el mundo enfocado? ¿Hacia qué va? La verdad, ¿a qué vamos todos? A lo material, a lo material, a lo material. Lo espiritual ha quedado a un lado por completo, y estamos yendo a todo lo material. Y Jehová, en contraste con los dioses de Babilonia, que son una carga, Él es un Dios que va sosteniendo al pueblo a través de todos los tiempos. Las prácticas asociadas con la idolatría de aquel tiempo eran muchísimas, incluyendo el sexo ilícito ceremonial, es decir, había templos donde se practicaba el sexo con mujeres que eran supuestamente prostitutas sagradas, por así decirlo, y se practicaba sexo con ellos en esos templos para esos dioses. La inmoralidad sexual, hasta el sacrificio humano, incluyendo a niños pasados por fuego, todo ese tipo de cosas practicaban esas naciones. Pues por eso algunos, cuando escuchamos esto, decimos qué gacho, ¿no? Sí, por eso Dios acabó con estas naciones, porque si Dios no hubiera acabado con ellos, imagínate, si el mundo está de cabeza, ¿cómo crees que estaríamos hoy? Si Dios hubiera permitido que esas naciones siguieran haciendo estas cosas. ¿Ves? La idolatría moderna, como te digo, consta del materialismo, y excluye por completo los asuntos espirituales y humanitarios. Mucha gente, su único objetivo y su única razón de vida es el materialismo, pero la vida espiritual no existe en ellos, ni siquiera existe la vida humanitaria dentro de ellos. Es muy difícil. Algunas de las prácticas que hacían, te voy a decir, y esto es algo que yo escuché de algunos maestros de la Biblia y que conocen muy bien la cultura de aquellos tiempos. ¿Sabes cuál era el culto que se hacía a esos dioses? Eran cosas terribles las que hacían para esos dioses, ¿no? O sea, mezclaban lo supuestamente divino con lo más bajo que puede haber, como tener el sexo ilícito o como defecar encima de las estatuillas.
Eso era parte del culto. Entonces se perdía todo lo espiritual, y eso es lo que ha hecho el enemigo por todo el tiempo. Ha tratado de desviarnos de la verdadera adoración de Dios, llevándonos a una adoración falsa. Pero vamos al verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 13, son todos los versículos que tiene este capítulo, y después voy a tratar de tocar el otro rato. Dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias y sobre animales de carga que os llevarán cargados de vosotros, carga de cansancio. Fueron encorvados, fueron abatidos juntamente y no pudieron escaparse de la carga, y su alma tuvo que ir en cautividad. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos de vientre, los que habéis sido llevados en matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas yo los soportaré, yo los hice, yo los llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me hacéis semejante? ¿Me igualáis y me comparáis para ser semejante? Sacan oro del talegón y pesan plata con balaza, alquilan un platero para ser un dios, de él se humillan y le adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo sientan en su lugar, allí está y no se mueve de su lugar, le dan voces, tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordad de estos y tened vergüenza, tornad en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas del siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde antiguamente, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Que llamo desde el oriente al ave de rapiña y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, por eso haré venir, lo pensé y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré mi justicia, que se acerque, y no se alejará mi salvación, no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dios, gracias por esta porción, te damos, Padre, infinitas gracias que tú nos dejas ver lo absurdo, Señor, de la idolatría, Padre, y lo hermoso de tener un Dios vivo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has soportado, Señor, desde el vientre de nuestra madre hasta nuestra vejez, lo seguirás haciendo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Ok? Entonces, describe una caravana que van saliendo ya en cautividad, y describe estos dos ídolos, a Bel y a Nebo, que son imágenes o esculturas muy pesadas, que las pusieron sobre bestias, sobre animales, y representa una carga muy pesada, tanto que hace que se doblen los animales de lo pesado que están las estatuillas. Bel es un dios de Babilonia, el cual posee la misma identidad de Baal, y Nebo es un dios babilónico, supuestamente de la sabiduría. Las imágenes o los ídolos que aquí representan a estos dioses eran cargados sobre bestias de carga, y a causa de su peso era una carga pesada para estos y para quien lo adoraban. Imagínate la mudanza, ¿no? O sea, van ya en rumbo a cautiverio, pero aún todavía llevan sus idolotes. O sea, el pueblo de Dios cambió al Dios verdadero por ídolos, por esta clase de ídolos, y van en cautiverio, pero aún llevan algunos sus idolotes ahí, ¿no? O sea, como cuando sales de tu casa, te vas a cambiar de casa y te llevas, tenía yo una vecina que ahí juntito a mi casa, que tenía una representación de una Virgen de Guadalupe como de 2 metros, así, de un tronco de árbol, en una vitrina. Cuando se cambiaron de casa, pues no sabes el cuento para sacar eso, realmente es una carga. O sea, esas cosas son una carga para el ser humano, ¿ves? Para la gente que adora estos dioses, esa adoración es penosa carga. Y vemos una caravana que va hacia el cautiverio, pero aún van cargando sus ídolos que de nada sirven. Y luego dice, sino que ellos mismos, el verso 2, ellos mismos fueron al cautiverio, así que a estos dioses falsos les fue imposible impedir que fueran llevados. Igualmente no pueden impedir que sean conquistados aquellos que le adoran. La adoración de estos dioses falsos es una carga muy pesada y es una esclavitud, la cual es fomentada por la ignorancia de la verdad. ¿Okay? Toda la gente que adora imágenes, que adora estatuitas, que adora, es a causa de la ignorancia de la verdad. Y aquí la Biblia y el profeta dice que no sirven para nada. Jesús contrastó el evangelio que predicaba con carga pesada, que es la religión. ¿Se acuerdan?
Religión falsa. Durante su ministerio terrenal, Jesús dijo: porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hablando de lo pesado de la religión. ¿Ves? Cuando la religión se convierte en algo pesado. Ajá. Y luego, en contraste, dice el verso 3, ustedes tienen que cargar a sus ídolos. Dice, pero en contraste, dice, óiganme, y todo el resto de la casa de Israel. Ajá. Los que sois llevados desde la matriz, el verso que sigue, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas yo los soportaré. Lo que está diciendo es Dios: a mí no me tienen que cargar, yo los cargo a ustedes. Los dioses babilónicos tenían que llevarlos en burros y en bestias de carga, pero dice Dios: a mí no me tienen que cargar ninguno de ustedes, yo voy a cargarlos a ustedes. Dios cargó a su pueblo y promete seguirlo haciendo por todos sus tiempos. Dios nos ha cargado desde que nacimos y promete hacerlo hasta que estemos en vejez, hasta vuestras canas, dice, ¿ves? Y el Señor continúa con una súplica a su pueblo, haciendo un contraste con esos falsos dioses sin vida que deben ser cargados por la gente. Dice: yo sostengo a mi pueblo en todas sus tribulaciones y aún hasta su vejez. Ahora, el contraste es que los ídolos tienen que ser cargados y Dios carga a su pueblo. Dios dice: yo los voy a sujetar hasta vuestras canas, es decir, hasta vuestra vejez. Yo seré el mismo. Y eso se completa también con que dice: y yo, ¿qué? Los liberaré. Y después dice en el verso 5: ¿a quién me van a hacer semejante ustedes? ¿A quién me van a igualar? ¿Con quién me van a comparar para que seamos semejantes? ¿Qué les parece lo que más? ¿Qué mono van a hacer que se parezca a mí? O sea, ¿qué mono me va a representar a mí? Le está preguntando a su pueblo, ¿no? Le plantea una pregunta. El Señor dice: ¿con qué? Yo no soy semejante a ninguno de esos falsos dioses. ¿Con cuál de esos monos me representan? Hay gente que representa a Dios con un monito, ¿no? O que tienen sus amuletos o sus cositas así. Y aquí, el capítulo anterior hablamos también de lo inútil y de lo tonto que resulta la adoración de estatuas. Luego dice el 6, comienza a dar el proceso de cómo se crea un ídolo, cómo se crea un Dios. Dice: pues ustedes toman de su bolsa plata o oro y contratan un artesano, un platero, que les haga un ídolo. Pero lo más ridículo de todo es que ustedes saben que es una figura sin vida, algo hecho de un metal, y todavía se postran delante de él y lo adoran. Un ídolo hecho por manos humanas, y se convierte en un objeto de adoración. En febrero, ¿cuánta gente se va caminando hasta por allá? Y llegan con los pies todos empollados, y otros van chupando en el camino. Y bueno, desgarrate para ir a adorar un muñequito de yeso. ¿No es ignorancia eso? ¿No le parece algo como ignorante? De verdad, o sea, y digo, algunos de nosotros quizás en tiempos pasados caímos en eso, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que adoraba figuras o estatuas? ¿Sí? Pero ahora hay otro tipo de idolatría, hermano. ¿Cuál es ese otro tipo de idolatría? El materialismo, que nos aleja de la verdadera adoración, un universo irreal que ha creado el hombre. Y luego dice el verso 7, mira lo que dice la Biblia de los ídolos. Se lo echan sobre sus hombros, lo llevan, lo sientan en un lugar, ahí se está, no se mueve de su lugar, le dan voces y tampoco responde, ni los libra de tribulación. Ve las peregrinaciones, ¿no? ¿Cómo va la gente ahí cargando entre varios a un santo bien pesadote? Sí, es una carga para ellos. Y Dios dice: yo al contrario, yo los cargo a ustedes. A mí no me tienen que cargar. Van cargando un ídolo y después ¿qué hacen con él? Lo ponen en un lugar y ¿qué pasa con él? No se mueve, no habla. Le dan gritos y le dicen, y le van y se le postran y le rezan y todo a un muñeco de palo. ¿Qué poder tiene un muñeco de palo? Y aquí habla de la locura que es adorar ídolos, aunque sean de oro, o sea, una imagen hecha por un pintor famoso. Es una locura eso. Dice: le claman pero tampoco le responden, ni los va a librar de nada.
Los ídolos no pueden moverse por sí mismos, ni contestar oraciones, ni salvar a ninguna persona de sus problemas en la vida. Y luego les dice en el 8 a su pueblo: acordaos de esto, sed firmes, recordadlo en vuestro corazón. Y luego le dice: transgresores, porque el pueblo de Dios cayó en esto, dejaron al Dios verdadero para ir tras estos dioses. Así es de que el Señor está castigando a los que adoran a los ídolos. ¿Por qué se fue en cautiverio el pueblo de Dios? Por esto, porque empezaron a abandonar a Dios y empezaron a ir tras ídolos, empezaron a hacer locuras de estas. Entonces, cuando tú conoces al Dios verdadero y de repente lo abandonas por ir tras otro ídolo, va a haber consecuencias. Dios es celoso, no permite que sus amados se vayan con otro. Desgraciadamente el materialismo y la vida irreal que ha creado el hombre nos gana, ¿ves? Y terminamos separándonos de Dios a veces por buscar esas cosas. La vanidad. No solo la idolatría es un pecado grave, es una mentira que nace de la ignorancia, y es algo que Dios no pasa por alto, hermano. Dios quiere ser el número uno en tu vida y quiere bendecirte grandemente, pero tú necesitas estar sujeto a Él. Y luego dice el verso 9, cuando después de que le dice: ¿con qué me van a comparar o qué? ¿No? Dice: nada hay a mí semejante. O sea, no pueden hacer nada, ninguna estatua, ninguna imagen me puede representar a mí. No hay nada como yo, dice. Entonces desafía a los idólatras a que busquen cuál de esos idolitos puede hacer lo que Dios hace. ¿Cuál de esos idolitos puede anunciar el futuro de la humanidad desde el tiempo pasado hasta lo que viene? Los tratos de Dios con el hombre desde el principio de los tiempos siempre testifican que únicamente hay un Dios. Los ídolos son inmóviles, no tienen poder para contestar una oración. Y la pregunta cuando dice: ¿a quién me asemejáis?, se contesta con: yo soy Dios y nada hay semejante a mí. ¿Okay? La segunda parte de la pregunta, que dice: ¿a quién me igualas o me comparas?, se contesta con: yo soy Dios y no hay ningún otro Dios. No hay ningún otro Dios. Aunque nos quieran vender otros dioses, ¿no? Que que acá, que no, que yo soy esto, que yo soy. Solamente hay un Dios, el Dios del universo. Se llama Jehová. Bueno, creen que se llama Jehová porque acuérdate que el nombre de Dios no se puede pronunciar, pero algunos creen que podría sonar, que la forma en que lo decían podría sonar como Jehová, pero no es algo que se pueda cobrar. Los profetas de los tiempos antiguos predicen cosas que aún están por suceder en el futuro, y estas cosas son las cosas que Dios testifica que va a hacer. Entonces, mediante los profetas Dios anuncia lo que va a venir. Así es de que ahora nosotros tenemos la Biblia como una guía en la cual el Señor ha resumido cuál es el futuro, el presente y el pasado de la humanidad. Lo que va a pasar desde los tiempos pasados hasta las escenas finales del fin del mundo están registradas en la Biblia. No necesitas más. No necesitas ir con un adivinador ni nada de eso. Luego el 11, que llamo desde el oriente al ave de rapiña y de la tierra lejana, varón de mi consejo. Otra vez aquí empieza a hablar de Ciro, el rey persa, quien lo va a levantar 150 años después para que libere al pueblo de Israel en cautiverio. Y Ciro va a hacer la voluntad del Señor. ¿Ves? Es increíble. Un hombre que no es del pueblo de Dios, pero que lleno del Espíritu de Dios va a hacer la voluntad de Dios, va a ser un instrumento de Dios. Y luego al pueblo de Israel le dice: escuchadme, duros de corazón. Nuevamente convoca al pueblo que está en idolatría a que escuche, y le dice: pondré salvación en Sión, mi gloria será para Israel. El Señor testifica su voluntad y su poder para salvar, y el Señor dice: ¿saben qué? Yo les voy a dar la salvación, pero una vez que se hayan arrepentido. Y luego comienza el capítulo 47 y comienza con unas palabras, dice:
Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, que nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será descubierta tu vergüenza y tu deshonor será visto. Tomaré venganza y no ayudaré a hombre. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate y calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano, y no les hiciste misericordias. Sobre el viejo agravaste mucho tu yugo, y dijiste: para mí, para siempre seré señora. Ahora estás pensando en esto, y ni te acordaste de tu postrimería. Aquí comienza a describir la caída de Babilonia. Continúa el profeta en la misma línea y sigue la profecía contra la caída de Babilonia. Y le dice, esta ya se ha anunciado en capítulos anteriores, la caída sería por parte de los persas, quienes van a liberar al pueblo de Dios. La destrucción de Babilonia antigua es un símbolo de la destrucción. ¿Me puedes apagar esta luz de aquí? De la maldad en el tiempo de la segunda venida de Cristo también. Y en el estilo característico de Isaías, algunos de los eventos de este capítulo tratan de la destrucción de la Babilonia antigua, pero también otros eventos tratan de la Babilonia espiritual, la cual es el mundo moderno, y algunos eventos tratan de ambas destrucciones. Y comienza diciéndole: virgen, hija. Se refiere a una ciudad antigua y se le aplica el título de virgen porque la ciudad nunca había sido conquistada. ¿Okay? Siéntate en el polvo, es decir, ya no tienes trono, ya no te vas a sentar en un trono, te vas a sentar ahí en el suelo. Significa que la ciudad antigua, esta ciudad que está al frente de todos los gobiernos, va a ser humillada. No habría un trono para ella en el cual sentarse y iba a ser reducida a esclavitud. Y cuando le dice hija de los caldeos, es un sinónimo de hija de Babilonia, porque los caldeos era la clase social alta y culta de Babilonia, ¿no? Entonces después le dice que va a estar descalza. Verso 2: muele harina, descubre tus guedejas, es decir, quítate el velo, o suéltate las greñas, como quieras decirlo, los habitantes de la cual serían llevados a esclavitud. Le dice: quítate el velo, levántate la falda, descubre las piernas. ¿Qué está hablando? Está hablando de una humillación total, o sea, de algo que era hermoso, que lo veían así como que wow. Dice: ahora te van a ver tu desnudez, vas a ser humillada totalmente. Simboliza la desnudez, tal como una reina, después de ser la reina, queda descubierta delante de todo su pueblo, llevada a esclavitud, ¿no? En cautiverio, posiblemente sujeta a abuso sexual. Dice: descubre las piernas, y significa desnudarse o exponerse, es como quitarse la falda, ¿no? La desnudez, como una metáfora espiritual, significa estar sin preparación espiritual, o haber caído en lo material, abandonando todo lo divino sin la protección de Dios. Y cuando dice pasa los ríos, habla de cruzar el río Tigris o el Éufrates para ir a países donde los pocos sobrevivientes van a servir como esclavos. Y luego el verso 3 dice: ¿y saben qué? ¿Qué va a hacer Dios? Dice: no voy a ayudar a ningún hombre. Sigue la humillación. Y significa que nadie del ejército invasor o de los idólatras se ofrecería a negociar. Los conquistadores de Babilonia ya no vendrían a buscar un trato o un compromiso, sino la destrucción. No iba a salir nadie vivo de esa destrucción que está anunciando Dios de Babilonia. Y luego, ¿quién dice que es? Nuestro Redentor. El 4 dice, Isaías explica aquí que todos los oprimidos, tanto y el dominio de Babilonia antigua por su maldad, y en contraparte la parte moderna de lo que es Babilonia ahora, o lo que va a ser, todos los justos, los oprimidos, van a ser liberados y redimidos por el Señor. Y luego le dice a Babilonia en el verso 5, aquí ya es la caída total de Babilonia, dice:
nunca más, ¿qué? Te llamarán señora de reinos. O sea, tú nunca más te le vas a levantar como una potencia en el mundo. Dios te va a destruir, no te vas a volver a levantar. El materialismo va a llegar un día en que se acabe en este mundo, cuando regrese el Señor. En su segunda venida, todo lo material va a pasar a segundo plano. Y toda la sociedad materialista, los que están enfocados en esas cosas, va a desaparecer de este planeta también. ¿Cuál fue la causa por que Dios va a destruir a estos? Primero, Dios los usa para castigar a su pueblo por idolatría. Pero después les dice, pero tú vas a tener tu parte. ¿Sabes por qué? Porque nada más eras un instrumento mío, eras una vara para corregir a mi pueblo. Pero ¿sabes qué? No tuviste compasión, te pasaste de listo. El punto es que aunque Dios usó a Babilonia para castigar a su pueblo, estos abusaron y no tuvieron compasión. Abusaron, dice ahí, de los viejos, ¿no? ¿Y qué decía Babilonia? ¿Cómo piensan las grandes potencias? El siguiente. Para siempre seré señora. Ajá. Yo siempre voy a ser la gran potencia, la reina. La arrogancia, ¿ves? La arrogancia de los imperios de las naciones es lo que les hace caer. Babilonia va a caer por su arrogancia, por su seguridad en sí misma. No sabían que Dios era quien les estaba dando eso. No sabían que Dios los estaba usando para conquistar naciones y para hacer eso, para llevar cautivos a su pueblo por causa de la idolatría. No sabían que solamente era un instrumento de Dios, pero entraron en arrogancia y de repente sintieron la seguridad de ser la nación más poderosa y decir, aquí nadie puede con nosotros, somos intocables. Y dice Dios, sí, ahí te va. 8. Oye pues ahora esto delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su perfección vendrán sobre ti por la multitud de tus adivinanzas y por la copia de tus muchos agüeros, porque confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañó, ya que dijiste en tu corazón, yo soy y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y vendrá de repente sobre ti destrucción, la cual tú no conocerás. Wow, ¿ves? Y ahora le dicen estos versos, sí, señora para siempre, escúchame bien lo que te voy a decir. Dice, eres bien soberbio. Tu reinado, tu dominio es soberbia. Es una nación con mucha soberbia, dice, y también se anuncia y comienza a anunciar la total humillación de estos soberbios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios, ¿qué? Resiste a los soberbios. Es algo muy peligroso, hermano, ser soberbio. Creerse Juan Camaney, así que no, que yo soy. ¿Sí? No eres, no somos nada. Estamos aquí nomás por la misericordia de Dios, pero nadie es nada, nadie es tan importante. Y cuando alguien se levanta en soberbia pensando que es alguien, estos conquistadores que Dios usó no le mostraron misericordia a Judá, aunque habían apostatado, ¿no? Ni a los ancianos, que normalmente deben de ser merecedores de respeto y la veneración. El Señor le permitió a Babilonia invadir a Judá, tomarla cautiva, pero ahora la hace responsable por su crueldad y su injusticia y su soberbia. Babilonia va a pagar las consecuencias de su maldad y de su soberbia. Está siendo anunciado por el profeta. Y llega un punto que ellos están rechazando hasta Dios. Y esto es lo que va a pasar en la sociedad materialista dentro de unos cuantos años. La sociedad materialista, los países en desarrollo, las grandes potencias, van a hacer un lado a Dios. ¿Cómo dice ahí? Van a negar la existencia de Dios. Ellos mismos están diciendo, yo soy. Yo soy, y fuera de mí no hay más. Qué bárbaros. O sea, están diciendo, yo soy Dios. ¿Sabes qué quiere decir yo soy? La palabra en hebreo, ¿sabes qué significa? Jehová. ¿Cómo se presentaba Dios siempre? Yo soy.
yo soy el que soy. Y ahora esta nación dice, yo soy y no hay más, es decir, somos Dios. Así es de que esta misma Babilonia va a asumir el papel de Dios. Y en un futuro, la sociedad materialista, todo el materialismo va a asumir el papel de Dios. Pero Dios va a acabar con eso. ¿Cuándo? En un mismo día. Simboliza destrucción de todos los habitantes de Babilonia, lo cual va a dejar a la ciudad sumida en humillación. Y la destrucción viene sobre esa ciudad antigua, pero también sobre la Babilonia espiritual o moderna. La destrucción va a caer repentinamente. ¿Por qué? Dice el 10, ¿por qué? Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, ya que dijiste en tu corazón, yo soy y nadie más. Te confiaste. Babilonia estaba confiada en su poderío militar, en su maldad, en sus hechicerías y sus encantos, es decir, en sus dioses. Se creyeron los amos del mundo y tomaron el papel de Dios. Pero esto va a ser la causa de su caída total, la confianza en ellos mismos. Bueno. Y también nos puede pasar a nosotros, cuando confiamos demasiado en nosotros mismos, cuando entramos en soberbia y pensamos que yo soy quien soy, no me parezco a nadie. ¿Qué fue lo que engañó a esa Babilonia? El conocimiento, dice. Su ciencia te engañó. El conocimiento secular engaña. Y es lo mismo que va a engañar al mundo moderno. El conocimiento secular, no el conocimiento de Dios. El existencialismo, en donde siempre se niega la existencia de Dios. Y dice en el verso 11, vendrá pues, te va a caer. Sigue anunciando la repentina caída de Babilonia, y una caída que será irremediable. 12 en adelante. Estate ahora en tus adivinanzas y en la multitud de tus agüeros, en los cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortificarás. Te has fatigado en la multitud de tus consejos. Aparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que enseñan los cursos de la luna, de lo que vendrá sobre ti. He aquí, serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas de la mano de llana, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así será aquellos con quien te fatigaste, tus negociantes desde tu niñez, cada uno echará por su camino, no habrá quien te salve. Wow. Ahora, de manera sarcástica, el profeta le dice, síganle en sus hechizos, sigan con sus dioses, vayan y consulten el ocultismo, vayan con su ciencia. Igual te va bien y te defienden los que observan las estrellas. ¿Ves? Los astrólogos, el horóscopo, todas esas cosas que ahora nos venden, ¿no? Todo ese tipo de ciencias que nos venden, que el foco tonal, que quién sabe qué, que las vibraciones, todo ese rollo que nos venden ahora. Que te digan lo que viene, si es que pueden, porque viene destrucción para ti. ¿Y sabes qué? Nada puede cambiar, aunque consultes a quien quieras. No van a poder salvarse de la voluntad de Dios. Así que el cansancio, estos van a buscar hasta el cansancio y no van a lograr nada. Van a tratar de evitar la voluntad de Dios por todos los medios, por medio de hechicería, de conocimiento secular, de ciencia. Nada van a poder detener. Y luego dice, esta era tu costumbre desde tu nacimiento, idolatría, hechicería. Pero ahora ante Dios verdadero no habrá ningún método con el cual puedan salvarte, ni siquiera tus ídolos. Y describe con más detalle todas las abominaciones de Babilonia, de la antigua como de la moderna. Y el Señor está haciendo un desafío a toda la maldad. Dice, pongan a prueba a sus encantamientos, a sus hechiceros, a su ciencia, a su conocimiento, pónganlo a prueba, porque van a resultar ineficaces para protegerles en el momento de la verdad. La práctica de Babilonia de la astrología, encantamientos, no sería ayuda en ninguno de sus tiempos de desesperación. Toda la maldad de Babilonia va a ser consumida por fuego, mientras que los que sobrevivan
de alrededor van a quedar desolados y sufriendo frío. Y el verso 15 predice que los comerciantes del mundo, ¿ve?, es una nación que tiene mucho comercio. En el pasado Babilonia tenía mucho comercio con todo el mundo, y todos los que comerciaban con ella no van a volver para hacer ningún negocio con ella, porque va a quedar destruida por completo. En el futuro va a ser una nación materialista que va a tener un comercio impresionante, pero también va a terminar. Dice: así te serán aquellos con quien has trabajado, que has comerciado contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Todas las alianzas que tengan esos imperios comerciales y materialistas que nos separan de lo espiritual, que nos van a llevar a una falsa adoración irreal, a una adoración del materialismo sobre todas las cosas, van a ser destruidos por Dios. Y todos los que comerciaban con ellos y hacen negocios no van a querer intervenir para apoyarles en nada, porque la caída va a ser tremenda, ¿ves? Entonces, hermano, Dios está dando una promesa de redención a su pueblo, pero también está dando una promesa de juicio a aquellos que vayan en una falsa adoración de Dios. Dios quiere salvar a su pueblo, Dios quiere rescatar a su pueblo, pero necesita un pueblo arrepentido, un pueblo que le adore, un pueblo que no tenga ídolos, que no confunda la sabiduría con la enseñanza secular, que no se deje llevar por esas cosas. Así es de que aquí se anuncia la caída de la Babilonia antigua, pero también a futuro la caída de una gran nación y la restauración del reino de Dios en aquel tiempo, el regreso de los cautivos, pero en la segunda venida de Cristo, la restauración del reino de Dios en la tierra. ¿Okay? ¿Sí? Hay mucho que pensar. Si estamos siendo idólatras o realmente estamos en una adoración verdadera con Dios. ¿Okay? Dios los bendiga. Dan un aplauso bien fuerte al Señor.